Buenas noches, amigos televidentes, gracias por estar en sintonía de su programa Hablemos Claro. Esta noche va a agarrar juego el estudio de TVO. Aunque tenemos el aire full fresco, full helado, cuando presente a mi invitado y a las pruebas que trae mi invitado, pues este estudio y la cabeza y la mente de todos los que van a aparecer en el listado que trae mi amigo invitado, va a ser una noche de pesadillas. No van a poder dormir tranquilos. Tengo el gusto de presentarles a Paul Steiner. Paul. ¿Qué tal, Will? Un saludo a todos, qué gusto estar de regreso en TVO. ¿Qué tal todos en Oriente? Podrán decir si hace poco lo llevó y para qué lo vuelve a llevar, porque en el programa anterior él me prometió un programa, pero él solito, para que no lo interrumpa el que esté a la par, y que tenía suficientes documentos con las fuentes de dónde viene cada documento, porque no es calumnia, ni es difamación, ni es inventos. Prácticamente son sucesos que pasaron y el pueblo, pues, al ver lo que Paul va a publicar, pues va a ser memoria, porque más que todo es un refrescante a la memoria del pueblo que vas a hacer ahorita tú, Paul, con tu presentación. Bueno, sabemos, Paul, que en nuestro país, desde el presidente Duarte, prácticamente es el primer presidente después ya prácticamente, no, en la guerra, de los acuerdos de paz cristianos. Después de todos los golpes, sí. Después de todos los golpes, es el primer presidente de elección popular, ganó en la segunda vez, ¿verdad? Correcto. Gobernó prácticamente 5 años, desde el 1 de junio de 1984 hasta el 1 de junio de 1989. Ese fue el periodo y el mandato del expresidente José Napoleón Duarte, del partido PDC. ¿Cómo le ganó Arena al presidente Duarte, y siendo un presidente y un personaje líder con mucha popularidad? Porque no nos demos mentiras, era muy popular el presidente Duarte en esa época. Sí. Pues Arena, liderada por su candidato presidencial de aquel entonces, que era el licenciado Alfredo Cristiani, pues logró convencer al pueblo salvadoreño, bajo la bandera y la campaña de que el PDC era corrupto, que la década perdida, que eran los ladrones más ladrones de la historia de El Salvador. Y los del PDC decían que inflaban los números, que si decía Arena que se habían robado 10 millones de dólares, no, decía, están mintiendo, solo nos robamos 5. O sea, están inflando los números, pero no negaba que habían robado. Por eso, un funcionario le dijo, sí, yo robé, pero no maté, le dijo. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí. ¿Quién le dijo a quién eso? Lo dijo en la Asamblea Legislativa. ¿Quién se lo dijo a quién? No me recuerdo el nombre, pero lo dijo en la Asamblea Legislativa. Y se lo dijeron a Dawison. A Dawison. Sí. En este caso, pues, Arena gana su primera elección con el presidente Cristiani bajo la bandera que eran anticorruptos, que iban a combatir la corrupción y que todos esos pescados les iban a arrancar las escamas porque eran escamas de la corrupción. ¿Qué pasó durante el 1 de junio de 1989 que recibió el mandato Cristiani al 1 de junio de 1994 que entregó Cristiani su primer mandato? Ayúdanos. Bueno, solo para darle, esa es una buena introducción, solo quiero darle un poquito más de introducción, y es que yo no vengo aquí a culpar a ningún partido en particular de ser corrupto. Yo lo que vengo aquí es a contar una historia de un daño de lesa humanidad que se le está causando a un pueblo. Un daño extremadamente profundo, y tal vez vamos a comenzar presentando el resultado de la
encuesta de hogares y propósitos múltiples. No sé si la Cámara nos puede hacer el favor de enfocarse en eso. Esa es la nueva manera de medir la pobreza en El Salvador. Las diferentes categorías. Allá no se mide en base a dólares, porque usted puede tener un ingreso de $50 diarios y todavía sufrir varias diferentes dimensiones de pobreza. Y esto ya es en línea con los derechos humanos y en particular las Naciones Unidas. Solo quiero recalcar un par de números aquí. Van a tener cualquiera que quiere bajar la encuesta, va a poder ver esto en detalle. Si alguien me quiere contactar aquí a través del canal, con gusto les mando copia. Básicamente, en la última casilla de la primera columna, baja educación de adultos. Casi el 80% de hogares salvadoreños tienen baja educación de adultos en el año 2017. Eso es un problema extremadamente serio. Dicen que la educación es la única manera en que un pueblo puede superarse, un pueblo puede desarrollarse. Los invito a ver también la primera casilla de la tercera columna, con 66% de hogares salvadoreños sufren de subempleo e inestabilidad en el trabajo. Eso es extremadamente serio. Al final del día, ¿cómo comemos? 2 casillas más para abajo, falta de acceso a seguridad social, 69% de hogares salvadoreños. No voy a continuar con eso porque yo creo que a todos nos da mucho sentimiento ver lo que le ha pasado a la sociedad, pero en particular todos estamos sufriendo de al menos una de estas dimensiones, Will. Sí. Fíjate que las Naciones Unidas, el PNUD, dijo que el 98% de hogares salvadoreños sufren al menos una dimensión de pobreza, y aquí hay 25. Entonces, si esa es la manera de poder medir el daño que se le está haciendo a nuestra sociedad, tenemos que saber qué es lo que está causando ese daño. Y esa es la historia que yo vengo a contar hoy. Bueno, Paul, una pregunta, y contéstemela viendo a los ojos. ¿Va a tener valor de topar a fondo en este tema de la corrupción ahorita en esta entrevista? Con todo gusto. Ok. Con todo gusto. No se me Yo vaya, aquí no me vengo a guardar nada. Si yo lo sé, aquí lo cuento. ni se me vaya a culebrear, ni me vaya a estar cantinfleando, hablando un montón y no diciendo nada. Porque le voy a decir, va, así le voy a decir, ya me está carreteando, no está diciendo nada. Lo único que sí voy a decir es que si no estoy seguro de algo y no tengo evidencia de eso, no lo voy a decir. Porque No lo va a afirmar. chambres no es lo que necesitamos en este país. Vamos a hablar sobre su exposición. Perfecto. No más. Porque eso usted lo tiene documentado. De todo lo que yo tengo aquí, tengo fuentes detalladas que yo les puedo dar el listado de dónde salió esa información. Sin que le tiemblen los piecitos. Para nada. Ok, entrémosle. Pues hay una organización en Washington que se especializa en medir lo que son flujos financieros ilícitos. Y para El Salvador, los reportes que ellos tienen son desde el 2000 hasta el 2013, 14 años básicamente. Lo interesante ahí es que ellos han medido que en esos 14 años, más de 20,000 millones de dólares se han esfumado del país en lo que es corrupción, lavado de dinero, evasión y elusión. Cuando habla Paul de que se ha ido del país, es que han sacado esa plata del erario público. No, pero lo han ido a invertir en otro lado. Ellos no dicen a dónde se fue el dinero. Lo que dicen es que ya no está. O han lavado esa plata aquí mismo en el país. Pues sí, lo más probable es que es una mezcla de los dos. En infraestructura. Porque yo he oído chismes por ahí. A mí Sergio Méndez que me cuenta los chambres y yo lo repito. De que dicen que los presidentes, hay presidentes los que roban. Porque los que nosotros tenemos no roban. Okay. Pero los que roban en otros lados. Lo que hacen es que como se hacen amigos de otros presidentes, de otros países, pues la platita que se lleva uno de un país la mete en el país del otro y el país del otro en el país de uno. O sea, se prestan la cancha, pero la plata, digamos que se roban de El Salvador, podría estar siendo invertida en Panamá, por decirlo así.
Bueno, la paraísos plata que- fiscales es un No, no, lugar no, no, muy no. común. No, estoy mencionando Panamá por decir un nombre. Y lo que se huevea un presidente de por allá también, que no creo que hayan ladrones, o sea, son honestos también, dicen que también viene a hacer sus inversioncitas a El Salvador, vea, pueden ser torres de apartamentos, pueden ser centros comerciales, o sea, la plata la mueven así, la mueven para Venezuela, la mueven para Colombia, la mueven para Argentina, andan regando esa plata en inversión. Por eso se dice que vivimos en un mundo globalizado. Pues sí. O sea, el concepto, recuérdense que un dinero robado es un dinero que usted no lo puede meter al banco, porque le van a preguntar de dónde vino. Entonces usted tiene que blanquearlo de alguna manera, tiene que moverlo. Interesantemente, sin un banco usted no puede lavarlo. Entonces, una de las preguntas que nos deberíamos estar haciendo pero siendo gobierno, es cuántos bancos están en el banquillo. Pero siendo gobierno, pues se lleva en su maletín diplomático lleno de bolas y quién se lo revisa, pues. Pero somos miembros, no, tal vez no lo cachan en la aduana o en el aeropuerto cuando va pasando, pero ese dinero tiene que guardarlo en algún lado. Vaya, por ejemplo, yo he visto Lo tiene que guardar en un banco, por ejemplo, en otro país. Ahí le van a preguntar de no, dónde porque hay vino. inversiones que las hacen en cash. Vaya, Pero siempre tiene que, si el país es miembro del grupo Egmont, que es el que nos acaban de expulsar, sí, si el país donde usted remesa ese dinero es miembro del grupo Egmont, está obligado a reportarlo. sí, pero, vaya, por ejemplo, van a comprar 500 manzanas de tierra para un proyecto urbanístico de casas económicas, para casas de costo popular, por decirte así. El terreno vale ponerle normalmente irreal $2 millones, ejemplo. Pero le dicen, ve a escriturámelo en 500,000 y te voy a dar el 1.500.000 en cash. Y ya, se fue el 1,5 millones ahí. Ahí no blanqueado. hay un banco de por medio, hay un notario de por medio. Ese notario obviamente está preparado a sacrificar su código de honor. No, si el notario no se da cuenta, si el notario va a hacer la venta en 500,000, Pero el si el notario- trato lo hacen, Pero es que hay que recordar que el notario no solamente está atestiguando el papel, está atestiguando la transacción. Entonces, y vendiendo una propiedad subvalorada. pero es posible que la propiedad esté subvalorada. Ujú, Y está subvalorada para que en el papel aparezca solo de $500,000. ujú, Pero el dinero que cambió de mano fueron 2 millones. sí. Esa es la transacción que tiene que ser notariada. El otro problema es que el que agarró ese 1,5 millones en cash, ¿cómo va a hacer para esconderlo? Bueno, no quería meternos al manual de cómo lavar, pero Ajá. yo creo que hay expertos, tanto en El Salvador como fuera. Sí. Creo que a través de mucho de lo que vamos a ver en el resto del programa, nos vamos a dar cuenta que realmente El Salvador tiene varios expertos en cómo lavar dinero, Ok. porque la mayoría nunca se ha encontrado. Veámonos entonces en la próxima lámina. Arranquemos. Voy a comenzar antes de Cristiani. Duarte. Año 1987, 2 años antes de que llegara Cristiani. 1987 estamos hablando presidencia Duarte. Correcto. Hubo una auditoría del Citibank, del Banco Hipotecario. Comprobó que hubo un desfalco de $360 millones por créditos concedidos a políticos influyentes que después no pagaban. Vaya, desmenucemos eso, porque una cosa es que se ponga la noticia así, se pone en la pantalla y que la gente lo vea fugaz. Recordémonos qué es el Banco Hipotecario primero. El Es banco un banco estatal, del gobierno. del gobierno, En ese tiempo era 100% estatal 100%. y ahora en esta época, Sigue siendo 100%. 100% El hipotecario, estatal. sí. ¿seguro? Creo que sí, creo que sí. Es uno de los dos, el hipotecario y el Banco de Fomento, que no se privatizaron. Interesantemente, hay una anécdota, solo la digo rápidamente, que el hipotecario lo iban a privatizar junto con los otros bancos. Sí. Pero el que estaba al mando del hipotecario era un ex militar y regó el rumor de que el hipotecario era el banco de los militares y que el que se metiera a desmenuzar eso
iba a salir golpeado, decidieron no privatizar el banco hipotecario. Fue puramente un rumor, pero ahí está, marketing, fake news, aquí ya tenemos la manera de cambiar la política pública. Ok. Pero sí se vendieron un montón de otros bancos y Vale. vamos a tocar eso. Esos 360 millones Se prestaba el dinero a políticos y ellos no y pagaban. ellos no pagaban. Luego se tiraba a gasto y el gobierno tenía que buscar préstamos. Paul, y Para pagarlo. tenemos algunos nombrecitos de esos políticos que le prestaron. Interesantemente sí, entre los deudores morosos, y esto lo saqué de un reportaje, entre los deudores morosos figuraba el ya fallecido mayor Roberto Dabuizón, fundador de Arena. ¿Cuánto? No dice cuánto, no me dio cuánto. En 360 millones de dólares. Dentro de esos 360 millones habían préstamos que él había recibido que nunca Es pagó. que se escuchó el rumor que él tenía una compañía pesquera de camarones con unos yates y unos buques. Muy posible que para eso Y usó que los ya están préstamos. botados en Avalles y Quilisco. Dicen que lo que hizo fue comprar unos barcos podridos, los dio de garantía para ese crédito y le dijo al banco, ok, yo no puedo pagar, ahí te queda la garantía, y la garantía eran unos barcos podridos que están botados en Avalles y Quilisco. Y junto con él habían ministros de la época de Duarte. ¿Quiénes? No me da el nombre del reportaje, no lo logré encontrar. No es que eres tu pescado y por eso no Habían quieres. embajadores, habían presidentes de otras instituciones bancarias No, hombre. y altos funcionarios gubernamentales. Así es como logré encontrar la información ya después de profundizar ¿Y bastante. qué nombres hay ahí que sí se puedan Hasta decir? ahí llegué. Solo el único nombre que estaba ahí era el de Roberto Dabuizón, fundador de Arena. El único que pude encontrar. Ah, pero hubiese sido Lo bueno el monto, todo eso. Lo interesante ahí fue que a fines del 89, ya después de que Cristiani había tomado posesión, el gobierno dispuso la intervención del banco hipotecario, donde iban a quitar la administración, poner nueva administración, y decidieron que iban a democráticamente repartir las pérdidas. Una pregunta, Paul. ¿Y esos 360 millones que se repartieron en préstamos de políticos Ujú. de alto rango de aquella época del presidente Duarte, qué hizo el gobierno? ¿Hizo un préstamo y le regresó los 300 millones al banco o el banco los perdió? Eso es lo que me interesó mucho, cómo lo documentaron en esta Ajá, nota. ¿cómo fue? Fue democráticamente distribuido. En No otras palabras, sacaron un préstamo para poder pagar todo ese dinero y saldarlo. y devolverle los 300 quién? millones al banco. Y el nombre de quién tiene que pagar ese préstamo, el pueblo salvadoreño. Sí, todavía quizás hemos de estar pagando alguna cola de esos préstamos, porque Claro. como son... Capaz que hay un poquito que vamos a pagar en No, octubre quizás del año no, siguiente. porque estamos hablando del 87. Sí, ya 30 años. Del 87, 40 años. 40 años, no, ese ya lo pagamos. Sí. Esos 300 millones ya los pagamos. Pero se huevearon 360 millones en préstamos chabelas a políticos. Y podría ser hasta 450 millones, porque tuvieron también que sacar una emisión de bonos adicional a los préstamos de 90 millones de dólares para poder perdonar todos los morosos. En este caso, era divertido sacar 2 millones de dólares en el banco hipotecario y Saber que no lo tenías que pagar. y no pagabas nada. O dabas de garantía un montón de chatarra podrida y les dije, vos, ahí les queda y agárrensela. Ajá, ahí está. Embarguen. Ahí está. Solo el hecho de que el Estado le perdonó ese dinero a los morosos es un delito. En la Constitución está sumamente claro. No se puede perdonar deuda al Estado. Es inconstitucional. Entonces, esa Constitución estaba vigente desde el 83 y estaba sumamente claro. Pero Dabuizón ya era político en esa época. Oh, sí. Arena ya tenía 7 años de fundada. 7 años de fundada. Sí, 80. Incluso él había corrido la primera vez. Sí, hasta estuvo en la constituyente para la Constitución, ¿no? O sea, ignorancia de la ley no es defensa. Sí, lo que pasa es que yo no soy de esa época, por eso es que refrescanos la mente, Paul. No soy de esa promoción, ¿verdad? Entonces, por eso. Es que ustedes los millennials tienen que aprender la historia. Exacto. Bueno, entonces se huevearon 360 millones de dólares para pagar
los créditos de Que los otros se políticos que se huevearon. O sea, fue una manera de darle un sobresueldo de Pura 370 millones, porque si el Estado no hubiera hecho un préstamo para recuperar esos 300 millones, 60 millones y más que se huevearon los políticos de aquella época disfrazados de préstamo, el banco hubiese quebrado y se hubieran ido los ahorros de las personas que tienen su platita ahí. Exactamente. Porque el banco hipotecario tiene mucha gente... Lo mismo que pasó en Fincepro y Incepro. Tiene mucha gente que no es plata solo del Estado, pues Exacto. es mucha plata del pueblo hay ahí. Ahora, viéndolo desde ahora, el punto de vista de hoy en día, sabemos que es delito perdonar una deuda al Estado. Sabemos que es inconstitucional. Entonces sabemos que el gobierno de turno que tomó esa decisión hizo mal. Y también sabemos que en la Constitución dice claramente que el funcionario que hace cosas que no están expresamente permitidas en la ley es responsable personalmente. Y no, Solo termino. Eso significa que con la ley de extinción de dominio, el señor fiscal Douglas Meléndez, que ahorita está buscando reelección, podría ir a recoger esos 450 millones, si logra sumarle los 90 a los 360, ir a recogerlo a través de extinción de dominio de los funcionarios que tomaron esas decisiones. Esa información ahí está. Si alguien se mete, ahí va a estar en los registros de pero casa van a decir que ya presidencial. prescribió porque ya tiene... No, es que no prescribe. La extinción de dominio no. Y el dinero que esa gente no debió haber tenido porque no se le debió haber perdonado una deuda del Estado. Entonces, y aplica no solo, si están muertos, le aplica a las familias. Pero ¿en qué momento se convierte en deuda del Estado? Porque esa plata, la mayoría que Si se el fueron banco del Estado, el banco, pero la el plata, dinero que la prestó, plata, la plata, la mayoría era del pueblo. sí, pero el contrato es con el Estado. El contrato que usted suscribe como deudor Sí. es con el banco que es propiedad del Estado. Entonces, Sí. esa deuda que usted tiene es con el Estado. Ok. Bueno, y en aquel tiempo, ¿quién 87. ¿quién era ministro de Hacienda? No No, te ahí hace sí. clic la mente. Yo estoy demasiado joven para eso también. El jefe del Banco Central de Reserva, Que nos llamen y nos digan los que nos están viendo. que nos escriban. Escríbanos. Ahí sí. en la página, en la fanpage de TVO Canal 23. Bueno, ese fue uno, pero estamos hablando que este es uno de los robos más sonados. Y del 87. No estamos hablando de los robos ya de 100 millones para abajo, ¿va? Exactamente. O sea, yo no he agarrado aquí todos los desfalcos y todos los robos y toda la corrupción. He agarrado ejemplos sobresalientes que abonan al caso que yo les estoy presentando a ustedes, los salvadoreños, hoy en la noche. Bueno, ¿tenemos algún otro caso más de la época de Duarte? No, ese es el único que está documentado. Está documentado, está probado, hay una auditoría detallada del Citibank que eso nos da respaldo a mucha de la información y está comprobado el monto. Entonces eso me dice que aquí nadie se puede zafar de eso. Ok. ¿Ok? Bueno, segundo robo. Recién entrado Cristiani. Al año siguiente emite el gobierno la ley de saneamiento y fortalecimiento de bancos comerciales y asociaciones de ahorro y préstamo. Explícame un poco En ese mejor eso, momento, hermano. en ese momento, toda la banca ya había sido privatizada por Duarte Sí, y había una gran cantidad de gente privatizada. Nacionalizada. Sí. Entonces, el plan de Cristiani era reprivatizarla para poder lograr liquidez para el Estado. En otras palabras, el banco que antes era privado se volvió nacional, ahora lo vamos a vender para que la gente lo compre y el dinero entra al Estado, que tenemos que reconstruir, obviamente, ¿verdad? Entonces, la lógica perfecta. Y una de las cosas que se dieron cuenta es que habían alrededor de 700 millones de dólares de morosos en todos esos bancos y asociaciones de ahorro y crédito. Entonces tenían que limpiarlo. Que ahora en la actualidad son bancos salvadoreños. Correcto. Banco Scotiabank. Ahora está Scotiabank, Cuscatlán, Banco Agrícola, Da Vivienda, fue salvadoreño antes, fue HSBC antes. Sí.
etcétera. Estuvo el Banco de Comercio, el Banco de Desarrollo, etcétera. Y también están, obviamente, las AFPs y las aseguradoras. Esa mora era de todos los bancos. De todos los bancos, de alrededor de época. 700 millones. Hasta Crediza. Hasta Crediza, correcto. Y el gran capital representaba alrededor de 700 millones de dólares de mora. De préstamos. De personas de alta, digamos, alto nivel de clase, que habían sido afectados mucho por cosas como la guerra. La guerra, pero la reforma agraria en particular, cosas así, y muchos estaban de rodillas financieramente, entonces estaban morosos con todos esos bancos. Además de que obviamente la economía en tiempos de guerra estaba por los suelos también. Veamos ahí. El presidente Duarte fue el que metió la reforma agraria. Con esa reforma agraria, según lo que tú me acabas de decir, quebró económicamente a un montón de gente de plata de aquel entonces. Correcto. Al igual que destruyó el agro. Viene y gana Arena con Cristiani, y Cristiani dice, ok, como Duarte quebró a todos mis amigos, ya los vamos a componer. Ahora les vamos a regresar lo que los quebró Duarte y les vamos a dar los bancos para que sean accionistas, algo así. Ahora, no lo dijo. No, lo hizo. Pero lo que sucedió resultó así. Porque pasaron dos leyes. Y sí. La de 1990, la primera ley que pasaron fue la de saneamiento. Y lo que hicieron fue, dijeron, vaya, le vamos a quitar toda la suciedad a la cartera de crédito de todos estos bancos. Algunos bancos los vamos a dejar y los vamos a dejar morir. Sí. Entonces les vamos a pasar ahí toda la cartera chuca. Los vamos a dejar a estos otros, los vamos a dejar bien limpios, bien bonitos. Estos que están limpios y bonitos son los que vamos a vender. Exacto. Y agarraron y lo van a comprar lo que quebró la reforma agraria. No, eso no lo dijeron oficialmente. Pero en la realidad. Ya vamos a llegar a eso, porque la realidad es bien interesante. 230 millones de dólares agarraron para sanear esos bancos. Otro préstamo. Préstamos y bonos. En este caso sí fueron préstamos. Pero interesantemente, el proceso de saneamiento requirió un cambio de portero o de árbitro. Típicamente el Banco Central de Reserva era el vigilante del dinero del Estado. Ese ha sido el papel siempre del banco. Pero le cambiaron la prioridad. ¿Cómo así? Le dieron el control a la superintendencia del sistema financiero sobre el Banco de Reserva. ¿Y eso es constitucional? Perdón, el Banco Central. Yo no creo que es constitucional, porque el derecho el deber del Banco Central de Reserva es dado por la Constitución. Sí. Mientras que el cambio que se hizo fue un acuerdo, un decreto ejecutivo. Entonces, pusieron a la superintendencia por encima del banco. Por eso es importante tener control en la sala de lo constitucional. Exactamente. Porque se pueden hacer esas inconstitucionalidades, esos robos magistrales, y en la sala no dicen nada. Bueno, tenemos suficientes ejemplos de la sala de lo constitucional del licenciado o el doctor Agustín Calderón. García Calderón. García Calderón, donde básicamente le quitaron todos los dientes a la ley de probidad y a la sección de probidad. Y desde ese entonces, 2006, hasta el 2014, que fue revivida. ¿Y ese García Calderón no está siendo juzgado por nada? Ahorita por el enriquecimiento ilícito personal. Karma. Karma. No, tal vez sacó la lotería, no es mal pensado. Eso es posible, sí, es posible. O fue a hacer un mutuo con alguien 5 años después o 10 años después. Sí. Bueno, el punto es que cínicos nos volvemos, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Pero yo creo que... Con sarcasmo vemos que se huevean 230 millones. Y lo triste es que nos reímos de esto. Pues sí. En 1992 agarraron esos 705 millones y le agregaron un montón más, y básicamente se subastaron 5 entidades: el Agrícola Comercial, el Cuscatlán, el de Desarrollo e Inversión, el Salvadoreño y el Banco de Comercio. ¿Esos 5 bancos o 6 cuántos son? 5. 5. Esos 5 bancos son los que dejaron sanito, limpitos. Correcto. Y listos
para venderlo. Correcto. Y luego unas ahorro y préstamo que salieron después. Sí. Pero esos fueron los más fuertes. Paul, ¿tienes los nombres de quienes compraron esos bancos? Sí, sí, sí. Veamos. Primero entendamos que eso, la ley de privatización, porque la ley de privatización salió en el 92 y dijo que, o en el 91, perdón, y que no más del 30% de las acciones del banco, de cada banco, podían estar en propiedad de grandes inversionistas y que ningún inversionista podía tener más del 5%. Entonces viene una empresa, el grupo Corfinsa, que eran corredores de seguros y acciones y valores, y diseñaron un manual de cómo comprar las acciones de los bancos. Un manual a la medida. Un manual donde encontraron la manera legal, supuestamente legal, de hacerlo. Y sin una sala que los vaya a juzgar, todo es legal. Una sala controlada y manipulada, todo es legal. Exacto. Entonces, ese manual lo que decía es, usted vaya a conseguir a toda la gente que usted pueda. Mándelos al FOSAFI, que es el fondo de saneamiento que crearon, que ofrecía préstamos del 85% para que la gente comprara las acciones. Del valor de las acciones. Del valor de las acciones. Y lo único que usted pagaba eran los $15 del 15% de la acción. Si la acción costaba 100 pesos, el FOSAFI le prestaba a usted 85 para comprar la acción y $15 los ponía a usted. Entonces, ¿qué hacía eso? La gente, bueno, las empresas mandaron pues hasta los jardineros al FOSAFI a llenar los formularios y le llevaron los formularios de regreso a esta empresa del grupo Corfinsa. Toda esta gente fueron los accionistas de esos bancos. En nombre. Porque lo que sucedió fue, consiguieron todos esos préstamos a través de estos formularios, se los llevaron al grupo Corfinsa, el grupo Corfinsa agarró el dinero de todos los grandes, el gran capital, y le puso el 15% nada más. ¿Ok? O sea que los que prestaron el nombre no pusieron ni el 15%. No, para nada. O sea, ahí... pero ahí vamos. En el jardín estaban trabajando. Pero como legalmente las acciones estaban a nombre mío. Pues. Sí. Que quien puso la plata no importa, pero legalmente estaban a nombre mío. ¿Cómo hicieron estos empresarios grandes salvadoreños para que Porque la ley no decía nada de endosarlas después. Las compraban las acciones y las hacían que las endosaran en el momento. Exacto. Y le daban para un par de chicles a los empleados. A lo mejor, sí, un par de pupusas el domingo. Y de toda la gente que compró, porque fueron miles de personas que compraron, sí. Pues tenemos aquí un cuadro, cortesía de una consultora, Heinrich Böll Stiftung, que publicó un reporte en el año 2017, resumiendo todo esto, y ahí tenemos Banco Agrícola Comercial y todos los núcleos familiares que terminaron como los dueños. ¿Quiénes ahí compraron el Banco Agrícola Comercial? Baldocky Dueñas, Crit Ávila, Palomo Deneke, Araujo Sersky, Cohen, Schildneck, Mesa. Debajo de Mesa hay subgrupos familiares. Mesa Murray, Mesa Álvarez, Mesa Quiñones Sol, Mesa Gil Palomo. En el Banco Cuscatlán estaba Cristiani y Jack. ¿Solo dos? No, es como uno de los grupos. Okay. El otro grupo era Bajaya. Interesantemente, ahí yo creo que hay un conflicto de intereses. Porque el hombre era presidente. Porque el hombre era presidente en ese momento. ¿Pero él lo compró o la familia? Es su grupo familiar o su núcleo familiar. Pero él tenía control de su núcleo familiar. Entonces... Pero tampoco puede la familia. Tampoco, correcto. Cuando tú eres funcionario no pueden ni, no sé si el segundo o tercer grado de consanguinidad y toda la vaina esa. Entonces la pregunta es, ¿por qué no ha habido ninguna investigación sobre eso? Porque se pone una sala a la medida. Por eso se tardaron 4 meses en poner una sala. Pues sí, también el fiscal lo eligen por medio de los diputados que son los empleados de esta gente. El Banco Salvadoreño tenemos al grupo familiar Simán, Simán Yacir, Simán de Bahía, Simán Dada y Salume. El Banco de Comercio, el Grupo Belismelis, Grupo Freund, el Grupo Solmilet, el Banco de Desarrollo, Salaverría Borja y también el Grupo Salume. Ahorromet, que fue comprado por Scotiabank, ahí está Salaverría Prieto, Quirós, Poma, Jack Hill.
el Banco de Construcción y Ahorro, Sabla Touché, García Prieto, ese es el grupo de Neto Mason, y Palomo. ¿Cómo es eso del grupo de Neto Mason? Es parte, él trabajaba o es uno de los dueños del grupo García Prieto. Entiendo. ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo es que de todos los que creo que era como el 80% de los que están aquí eran los dueños de la banca antes de la nacionalización. Y ahora son dueños de regreso cuando ha sido reprivatizada. Ellos eran los dueños cuando se nacionalizó. En la mayoría, unos 80% de ellos. Los mismos grupos familiares. Y lo recuperaron ya cuando ellos pusieron al presidente Cristiani. Interesante. Usted saque sus conclusiones. Bonita familia. ¿Verdad? Aquí está la línea de tiempo, que creo que es importante verla. En el caso del Banco Agrícola, nos vamos a ir para atrás otra vez. En el caso del Banco Agrícola, en el 93 obviamente era ya el Banco Agrícola, se hicieron en el 2000 fusiones, ahora estamos ya subiendo en tiempo, fusiones con el Banco de Desarrollo, ACE Suiza, Banco Capital, se hizo una regionalización en Honduras y Nicaragua con el Banco de Producción, Banco Cali Dagnal, se creó el conglomerado financiero Banagrícola y de repente en el 2006 la venta al Bancolombia. ¿Ok? Lo mismo sucedió con el Banco Cuscatlán. ¿Y para hacer esas ventas la hicieron fuera del país o en el país? Se hizo acá, interesantemente. ¿Y pagaría impuestos esas ventas? Ni un solo centavo. ¿Hicieron alguna ley para eso? Fíjate que no había una ley sobre el impuesto que tú debes de pagar sobre la venta de acciones. Sin embargo, como no tuvieron los ingresos aquí en el país, no pagaron impuestos sobre esos ingresos aquí en el país. La gran mayoría de sus ingresos fueron recibidos fuera del país, en Panamá, para otros paraísos fiscales. Creo que el señor Crit hasta se volvió colombiano. Sí. Etcétera, o sea. Pero ahora con la alianza de Avianca, ¿verdad? Pero creo que parte de sus acciones en el agrícola lo motivaron a esa movida. Desde que se vendió a Bancolombia. Sí, correcto. El Banco Cuscatlán terminó en manos de Citibank, ¿se recuerdan? Luego Grupo Terra, que es hondureño. En el caso del Banco Salvadoreño, terminó en manos de HSBC, que luego se vendió y terminó bajo Davivienda. La financiera Ahorromet, ¿se recuerdan de la vieja Ahorromet? Ahí estaba también Atlacat, y el Banco de Comercio. Crediza. Correcto. Y eso está en Scotiabank. Y ha estado bajo Scotiabank desde entonces. Y prácticamente de esa gente que compraron o se recetaron la banca en la época de Cristiani, ya no hay muchos dueños de eso. En algunos casos se han quedado como accionistas. Por ejemplo, los Simán siguen accionistas dentro de la vivienda, con pequeñas acciones, ya no del control del banco, pero Gerardo Simán Siri creo que sigue como presidente del Banco de Vivienda aquí, o por lo menos alto funcionario. Cohen sigue creo como alto funcionario de ACE Suiza, y varios así. Aunque creo que ya la mayoría de las acciones son controladas por los conglomerados internacionales. Esa es una teta con mucha leche. Bueno, bonita transacción. Sí. Yo sé que sí hubieron también familias pequeñas, accionistas, que se beneficiaron de eso, y esa era la intención de la ley. La intención de la ley de privatización de la banca yo la aplaudo. ¿Por qué? Porque la idea era, mientras estamos tratando de reconstruir las finanzas del país, distribuyamos esa riqueza en gente pequeña. Creemos propietarios de acciones pequeños, que eso les va a dar la habilidad de ir creando su propia superación. Bueno, entonces en esta lámina... Pero se violó la ley. Se violó la ley, bueno, pero es que por eso se pone sala de lo constitucional, se pone sala de lo civil. Bueno, ¿y cómo les vas a ganar un pleito a estos fulanos, pues? Muy cierto. ¿Cómo
no se van a recetar leyes a la medida, con decretos legislativos a la medida, si ahí no tienen los empleaditos pues que les aprueban todo para acomodarlo. Mira, hace poco se recetaron como 200 millones de dólares ahí que en no pago de... Y tranquilo. El artículo 127 te estás refiriendo. ¿Sí? Que recién aprobado en la Asamblea Legislativa alrededor de hace 2 meses. 29 de septiembre para ser exacto. 26 de septiembre. La Asamblea Legislativa aprobó el decreto 127, que básicamente decía que todo cálculo de impuestos que no había sido finalizado y que no estaba siendo juzgado, o sea, reclamado como deuda por parte del fiscal o las cortes, el proceso en sí quedaba eliminado. Recuérdense lo que dijimos anteriormente, la Constitución no permite que se perdone una deuda. Como no se había fijado el monto, si tú eliminas el proceso, no estás perdonando una deuda, porque no se había definido la deuda. Pero no había sala cuando aprobaron eso. Ay, no había sala y obviamente el presidente recibió el decreto y lo aprobó express porque apareció en el diario oficial el 29 de septiembre y lo aprobaron en la Asamblea el 26. Y no lo vetó el presidente de No. la República. Pero los 800 toneladas, a 800,000 toneladas de arroz de Taiwán sí las vetó como inconstitucional. Bonita familia. Bonita familia. Bueno, tenemos otro huevello ahí. Cambiémonos del rubro de bancos. Ajá. Y vámonos al rubro de energía eléctrica, porque la siguiente privatización comenzó con el lado de energía eléctrica. Sí. Y en el año 1993, Nejapa Power, todos se recuerdan de Nejapa Power, demandó al Estado salvadoreño, quien perdió y terminó pagando $500 millones en una indemnización y una indemnización de $259 millones. Esto ya es época Calderón Sol. Ya es época Calderón Sol, correcto. Y básicamente estamos hablando de un total de 759 millones perdidos porque CEL autorizó un contrato de venta de energía con la empresa de capital estadounidense, que es Nejapa Power, y básicamente le costaba a CEL un costo de 215 millones de colones anuales adicionales, aproximadamente 24,5 millones de dólares, sobre 15 años. Entonces, la CEL tenía que vender cara la energía a la gente para que obviamente pudieran pagar eso. Barajemos un poco más despacio eso. Prácticamente se desaparecen o se malversan 759 millones de dólares. No, no fue malversación. Fue el hecho de que hicieron un mal contrato. Por eso es malversar. Hicieron un mal contrato y se quisieron salir del contrato sin cumplir las condiciones. Por eso. Entonces lo llevaron a juicio, perdieron el juicio, 500 millones por haber perdido el juicio, más 259 en indemnización. Por eso, para eso es malversar la plata, pues Sí. la administraron mal. Mal, muy mal. O sea, malversar es administrar mal, lo que no es Correcto. tuyo. Pero no te duele pagarlo porque no es tuyo. Correcto. Va. ¿Qué hizo el gobierno en 1993? ¿Quién era presidente? Estamos hablando ya de Calderón Sol, ¿verdad? Correcto. No, todavía... Entrando Calderón Sol. El final de Cristiani. No, final de Cristiani, sí. tiene Final de razón. Cristiani. Sí. Viene y se vuelan 759 millones de dólares plata del pueblo. Eso ya sucedió después, en el 2000. Sí. El problema se causó en el 93. Ok. Pero, ¿qué hace la CEL? ¿O Enel? ¿Qué es? CEL. CEL. Para recuperar parte de esa plata. No pudo hacer nada. No, y no se clavó a la gente que le subió la tarifa de la energía eléctrica. No, lo tenía que hacer subiéndole el precio de la energía para que el pueblo pague Y recuperar la plata. el maltrato que habían hecho. El mal manejo de la plata. Pero eso sigue. Sí. O sea, esa misma política pública sigue. Ahorita solo te doy un ejemplo. Compramos energía de 6 diferentes tipos de energía. Y ahorita acaban de anunciar la última, que es la planta de gas que van a poner. La más cara es la de bunker, ¿verdad? La de fósil. Y
el precio que se fija de energía es para cubrir esa. Esa y la de gasolina son las dos más caras. Entonces, toda la gasolina que se hace en la GEO, perdón, toda la energía que se hace en la GEO, que es la más barata. Esas son las presas hidroeléctricas. Correcto, te cuesta como $62 el megavatio hora. Pero la GEO se lo tiene que vender a CEL a 150, si ese es el precio de reserva. Pero ¿por qué esa diferencia? Porque así es la ley. Se pone el precio de referencia y a ese precio todos tienen que venderlo. Entonces, la diferencia entre los 150 y los 62, y estoy hablando números de mi cabeza, no exactos. Entonces, ahí hay 90 pesos. Esos 90 pesos se van como ganancia de la GEO. ¿Y esa plata para dónde agarra? A alguien se le ocurrió poner a la INE. ¿Qué es eso? Una empresa entremedio entre la CEL y la GEO. La que se mama el dinero. Y se le paga a la INE todo ese dinero. Antes, la INE era la caja chica del Estado. ¿Por qué? Porque nadie la auditaba. ¿Y qué hacían con ese dinero antes que la auditaran? ¿O a quién se lo hacían? Tal vez es la pregunta. Porque era básicamente dinero que nunca era auditado y se usaba para pagar todo tipo de cosas. ¿Cómo qué tipo de cosas? Bueno, prebendas, de ahí salían los sobresueldos. Sobornos, podría ser contratos con empresas privadas. Compra de decretos. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. De ahí venía maletín negro, estoy seguro también. Vaya. Pero de ahí conformaron la INE. Esa es la INE la que se acaparaba todo. Entonces ahorita... Y hoy la INE sí es auditada. Ahora sí es auditada y ya no pueden hacer tanto juego porque casi todo se pasa a CEL. ¿Pero por qué? Porque CEL tiene que pagar los subsidios. Entonces ya no pueden estar robando de la INE y pagando los subsidios en la CEL también. Entonces se tiene que mover. Pero el punto es... Y ahora roban menos, quizás. No, lo hacen por otro lado. Ahora sí lo hacen por la partida secreta. Mira, Funes, 351 millones. Ya vamos a llegar. Ok. Ahora, el punto a ese es que de repente, ¿quién paga el plato roto por el mal manejo del contrato? Siempre va a ser el pueblo. ¿Y quién sabe la intención detrás de ese mal contrato? Sí, o sea... Nadie ha auditado esto. En el año 2000, el Superintendente General de Electricidad y Comunicaciones, Ernesto Lima Mena, denunció ese contrato y la CEL inmediatamente dejó de pagarlo. Ahora, el hecho de que inmediatamente dejó de pagarlo, que fue lo que causó el laudo, me dice que hay gato encerrado. Porque después vino a pagar esos 759 millones. Pero nunca hubo una investigación para ver quién autorizó ese mal contrato. Por eso necesitan poner una Corte de Cuenta obediente y necesitan poner una Corte Suprema de Justicia obediente. Y un fiscal valiente. Y un fiscal valiente, correcto. Bueno, ya no fuimos por energía. Sí. Vámonos por agua. Tú eres agua, tierra y mar. Agua, tierra y aire. Aquí tenemos todos los elementos. Vamos a llegar a fuego pronto. Desde 1994 hasta el año 2002 hubo un chorrito que nunca se apagaba y llegó a $100 millones. Una fuga de agua. Una fuga de agua, bueno, una fuga de dólares. El agua... Una tubería rota el agua iba de los eso. dólares. Desafortunadamente le echaron toda la culpa a un señor Carlos Perla y a un señor Orellana que era su gerente. Pero nunca se recuperó ese dinero. Ya el señor Perla ya pagó su pena en prisión, pero el dinero nunca se recuperó. Y la pregunta es... Lo interesante es que se ha salido calladito, no ha dicho nada este Perla también. Como dicen vulgarmente, se la comió solo. Sí, la pregunta es, ¿por qué nunca se persiguió a todos los funcionarios públicos y familiares que estuvieron beneficiados por esos $100 millones? ¿Qué funcionarios públicos fueron beneficiados con eso? ¿Tenés esa investigación? No logré una lista detallada. Existe una lista detallada en la auditoría de la Corte de Cuentas, porque sí listaron todos.
Dentro de ellos estaba hasta la ex esposa de Norman Quijano. ¿Y ella de qué forma Le habían hecho un pozo en su casa de mar, en el mar? en el mar. Pero en el mar el agua está bajita, ¿cómo que ocupan hacer un pozo con máquina o algo? No sé, le hicieron un pozo. Y ahí Pero- en 2 metros de escarbaje, hermano, y ahí hay Pero agua. nunca pagó por el pozo. Sí. Quien pagó por el pozo fue el ciudadano salvadoreño que tuvo que pagar el agua, los gastos de ANDA, y el señor Perla que pagó el tiempo por haberle hecho el pozo. Pero aparentemente hubo una gran cantidad de gente involucrada. Ahora, adicionalmente, esa ¿Y auditoría de la Corte de Cuentas. algún pajarito que te haya mencionado otros nombres? No he estado con muchos pajaritos últimamente en relación a este caso. Ahí me declaro millennial yo también. Pero lo interesante es que ese mismo juicio de cuentas identificó que otro de los modos operandi de la administración de ANDA durante ese tiempo era documentos de sobornos del 10% de todos los contratos. Wow. O sea, esa frase que oímos de que El famoso ¿cuál es el porcentaje del alcalde en esta municipalidad? Maradona. Aquí tenemos cuál es el porcentaje de ANDA o del funcionario de ANDA. Pero Era en 10%. nuevos contratos que son altos, es bonito el diezmo. Totalmente. Bueno, si te pones a pensar, el gobierno este año está gastando 5.500 millones de dólares en el presupuesto. 10% de eso, estamos hablando de arriba de 500 millones. No, tampoco exageremos, porque ahí van los salarios. Y ahí el gobierno solamente les quita el 30% a los empleados que mete de cuota de partido. Porque el FMLN eso cobra de cuota de Pero partido. estaba más barato pagar el 10% de No, ANDA. Pipe, sí, pero no jugues con el diezmo del partido. ¿Verdad? Con el diezmo al cubo del partido. Si le porque- quitas los 2.000 millones de dólares de remuneraciones al presupuesto del Estado de este año, Ujú. entonces te quedan 3.500 millones de dólares, que son compras, inversiones, Ujú. ya sea gasto corriente o gasto. Ahí no hay pagos. 10% de eso, imagínate que todo contrato cobrara 10%. Pero no hay pagos ahí de deudas o todo es Va a haber un inversión. poquitín, pero no mucho. Pero bueno, asumí 3.000 millones de dólares. Está hablando de que Rentable. son 300 millones de dólares que se van así. Alguito. Es ¿Verdad? alguito. Y si nosotros le pidiéramos al gobierno que ese 10% de esos 3.000 millones de dólares lo guardara como austeridad, Ujú. tendríamos 300 millones de dólares para gastar en medicina. Más, porque sería esos 300 millones más lo que se ahorre de la verdadera austeridad. Exacto. Se puede duplicar. Anda, un ejemplo típico Bueno, ahí... de robo. y- Pero y- ahora y- tenemos, y- solo permítame, ahora tenemos un ejemplo típico en Anda de mal manejo. ¿Saben ustedes que más del 55% del agua que pasa por las tuberías de las calles y es limpiada y hecha potable, más de ese 55% se va en desperdicio? Significa que tenemos que producir el doble de agua, Estamos hablando de desperdicio, fugas. fuga, literalmente, no dólares, agua, se va. Eso es también mal manejo. Pero son dólares, porque se está fugando la plata ahí, porque esa agua la venden, pues. Y a usted cuando le pasan su factura de ANDA y no recibe agua, le están facturando el aire, pero es el aire que pudo haber sido agua si no se hubiera fugado más adelante en la tubería. Pues sí, pero hasta en el himno nacional está el aire que nos sustenta. Bueno, rápidamente avanzamos, 1995. Y ya perdí la cuenta, y este es el robo número 4. Ajá, yo ya también, ya. Bueno, sigámosle sin secuencia de números. Lo que tampoco he hecho no he sumado todo el dinero que estoy Al reportando. final lo tiene sumado. No, Bueno, es que realmente sabemos que es mucho más que esto, porque estos solo son los insignias. estos son los casos sonados. Sí. En 1995 tuvimos fraude en la compra de seguros de vida y pagos de medicamentos. Aquí y, estamos hablando gobierno de Calderón Sol. Calderón Sol. Empresas fantasmas y literalmente desaparecer dinero del Seguro Social. 2.4 millones. Romeo
Majano Araujo, que entiendo que sigue prófugo. No ha aparecido ese fulano. No ha aparecido. Y el empleado que supuestamente, pues, o solo a él se le... al que yo entienda, al final ningún directivo fue juzgado, el Estado no recuperó el dinero que le sustrajeron. Sí. Este es literalmente un verdadero Vivian. Vaya, estamos hablando de 2.4 millones de dólares. Trazables a él. Pero eso es poquito. En el Seguro Social yo me acuerdo que sería de buscar en Google esas noticias, que hasta con una máquina retroexcavadora hacían un hoyo bien grandote para enterrar una cantidad de medicina vencida que se vencía en el Seguro Social. Bueno, Y yo no entiendo cómo es que se puede vencer una medicina en el Seguro Social si cuando la gente va siempre le dicen que no hay. Bueno, y aquí no estoy reportando las medicinas enterradas que compraron. Eso me suena a que la compraron vencida. Muy posiblemente. Me suena, va. Muy posiblemente. Pensando mal. Sí. Ok. Eran 21 millones de colones, recuérdense que en ese tiempo todavía estaba el colón. Sí, sí. 2.4 millones de dólares. Y fueron 14 auditorías de la Corte de Cuentas. Que en ese tiempo sí ya estaba a cargo del PCN la Corte de Cuentas. Pero estos documentos están así como los de la CIA, que los desclasifican cuando ya prescribieron. La verdad es que como nadie las ha agarrado, o sea, yo hubiera esperado que un fiscal que realmente quería comenzar a utilizar la ley para luchar contra la corrupción, hubiera agarrado las frutas bajas de todas estas auditorías de la Corte de Cuentas, que ya están ahí, y se va con la extinción de dominio, la ley de extinción de dominio, a toda esa gente. Vaya, enséñeme, este dinero, ¿a dónde se fue? Sí, ¿Qué compró con este dinero? sí. Este dinero mal habido, ¿cuál casa del mar lo compró? O porque lo perdió, entonces malversación y debe de reintegrarlo. Exacto. Porque administró mal la plata de la cartera de Estado que le asignaron. Ahorita tendríamos una oportunidad. En noviembre del 2015, Ramón Villalta del Iniciativa Social para la Democracia y su servidor fuimos el 12 de noviembre a la Asamblea Legislativa y presentamos una pieza de correspondencia para la no prescripción de delitos de corrupción y delincuencia económica. Paul, tenemos ahí unos cuantos huevellos, unos cuantos robos de 2 millones, de 1 millón y fichas. Muy chiquitos, nos saltamos. Saltémonos a los más grandes, porque Okay. el tiempo ya se nos está terminando. 1999 hasta 2009. Estamos hablando de 1999, época Francisco Flores. Ahí nos quebramos al final de Calderón Sol, Flores y Saca. Ok. Y ahí tenemos el Una caso. pregunta. Dime. Están haciendo una pregunta en Twitter que cuánto dinero se han hueveado en las partidas de secretas desde Cristiani hasta el presidente actual ahorita. Eso no le puedo contestar porque no está fiscalizado. El valor de las partidas secretas de Cristiani hasta Saca es un total de 500 millones de dólares, de los cuales ya sabemos que 500. Saca aceptó haber robado 300. De esos 500 millones de dólares, pero estamos hablando en 4 presidentes. En 4 presidentes, 500 millones de dólares sobre 20 años. Entonces, 500 millones de dólares en 4 presidentes y solo uno se llevó 300. Pues solo uno ha confesado. confesado. Entonces, estamos hablando de 200 millones de dólares Entre en tres. 3 presidentes más. Huevearon poquito, hombre. No, pero lo que asusta es lo que viene después. Ah, ok. Porque en el caso de Funes y lo que lleva Sánchez Serén, ya llevan arriba de 500 millones de dólares. Wow, ¿cómo es la cosa? Solo en el caso Funes, durante el quinquenio Funes, el valor de su partida secreta fue el total de 350 millones de dólares. Y Sánchez Serén ya lleva, y no ha terminado, y ya lleva 154 millones. O sea que ya estamos sobrepasaron 500. Que en 2 periodos del FMLN, en 10 años de gobierno, menos de 10 años, ya pasaron los 500 millones de dólares de la partida secreta que se manejó en 20 años de Arena. Y nada ha sido auditado en los 30 años. Seguro que nada. Nada de esos 1.000 millones de dólares ha sido auditado en 30 años por la Corte de Cuentas. Bueno, ahí le respondemos al amigo que nos escribía en Twitter que
que pregunta que cuánto es el total de los huevellos de la partida secreta. Se llama Roberto Rodríguez. Ahí está su respuesta, Roberto. Cumplido, don Roberto. Bueno, vámonos a los huevellos más grandes. Caso Infocentros, de 1999 hasta el año 2009, básicamente son 14 millones de dólares lo que se mide ahí. ¿Y ahí cómo se huevearon eso? Básicamente fue un caso de ir gastando el dinero. Puse aquí en el texto, yo sé que está muy chiquito para leerlo en pantalla, pero entre las personas que pertenecían a la Asociación Infocentros, voy a comenzar antes. En 1999 el gobierno de Francisco Guillermo Flores Pérez creó un fondo de 10 millones de dólares provenientes de la venta de Antel, realizada en 1998. El entonces ministro de Hacienda, Juan José Dabú, administraría el fondo junto a un comité consultivo integrado por 5 funcionarios públicos, 2 miembros de FUSADES y una fundación privada vinculada a Arena. Dicho comité le dio el préstamo sin licitación a la Asociación Infocentros, una empresa privada que solo tenía 4 meses de haberse creado y solo tenía un patrimonio de aproximadamente $185. Pongámosle pausa ahí. Con 74 centavos. Le dieron 10 millones de dólares. 14 millones de dólares a una empresa que tenía de capital, ¿cuánto? $185. $185. Sí. Wow. Estos Infocentros, ¿cómo se llamaba el muchacho que salió famoso? Parece un apellido italiano, algo Nicola Angelucci Silva. Nicol y Silva será pariente de... En marzo del 99, Nicola Angelucci Silva fue nombrado presidente de la Asociación Infocentros. Él ubicó la sede de la empresa en un inmueble de su mamá, a quien le pagó un alquiler de $90,000 durante 3 años y además un monto de $91,172 para arreglos de la propiedad, dinero que sacó del proyecto. Y en el contrato decía que todos los arreglos quedan a propiedad del arrendante. A lo mejor. Normalmente eso es lo que dicen los contratos. Sí, no lo descuenten los alquileres. En el año 2000, Nicola Angelucci pasó a presidir el Banco Multisectorial de Inversiones, el BMI, propiedad del Estado. Ese banco le prestó a la Asociación Infocentros los otros 4, haciéndolo 14, hasta el año 2009. ¿Se autoprestó? Casi que. En marzo de 2009, la Asociación Infocentros fue cerrada sin pagar ni un centavo de los 14 millones que le prestó el Estado a través del fondo de Antel y el préstamo del BMI. ¿Y cuál fue el disfraz o la paja que utilizaron para huevearse esos 14 millones en esos Infocentros? Yo me acuerdo que habían en cada departamento un cuartito con unas computadoras ahí. Yo no le di seguimiento a eso. Básicamente era un lugar donde te podías ir a conectar al internet. ¿De choto? De choto. O no, creo que hasta pagabas. Cobraban, creo. Bueno, no me consta, sí, porque no soy de esa época. Pero sí, yo me acuerdo que en San Miguel pusieron uno. Es un ciber, o sea... Un ciber, correcto. Ciber, básicamente. Pero 14 millones de dólares. Para 100 cibers. Bueno. Perdón. Sí, 100 cibers, ese era el plan. Solo 9 se instalaron. Wow. Y Nicola Angelucci ahorita está bajo juicio, está enfrentando pero juicio. No está detenido, no está... creo que está con medidas cautelares. Cautelares. Perdón, sustitutivas. Ok. Bueno, pero 14 millones, ok. Vámonos a otro. Así ya tocamos fuego, ya tocamos energía eléctrica, ya tocamos agua, ahora ya tocamos internet, ahora vamos a tocar abono, la tierra. La tierra, el fertilizante. En 2001, los medios comenzaron a informar de la pérdida de 11,000 quintales de fertilizantes donados por el gobierno de Japón al Banco de Fomento Agropecuario. Yo me acuerdo. Valorado en $2.5 millones. Pero es chiquito. Chiquito, pero... Pero fue sonado. Sí. La Fiscalía determinó que el 23% de los fertilizantes fueron trasladados a las bodegas de la Unión de Importadores de Fertilizantes Unifersa, una empresa privada de la que son accionistas el expresidente Cristiani y el exministro de Hacienda Ricardo Montenegro.
los principales responsables quedaron impunes. Eso fue en la época de Francisco Flores. En su momento el fiscal general Belisario Artigas señaló que los únicos responsables del robo serían los encargados de la bodega. El bodeguero. No, hijo de la guayaba. Uy, sí se puso. O sea, el descalzo, a él agárrenlo. Y este Belisario Artigas creo que se está queriendo reelegir, ¿verdad? No, esta vez no, en la otra sí. En la otra no, es Garrit Safi el que se está. Garrit Safi. No, es divino este Belisario con ese dictamen de fiscalía. Ay, pero asusta, ¿verdad? O sea, se huevearon 2.5 millones de dólares, los encontraron en las bodegas de... Se puede comprobar que 23% de esos 2.5 terminó en las bodegas de Unifersa. Que los dueños son... Cristiani y Montenegro, o eran en ese entonces, no sé si siguen siendo. Y zamparon preso al bodeguero. Chivo expiatorio. ¿Por qué te ríes si ese bodeguero tenía la capacidad, él, de robarse eso, pues, y no informarle a su dueño, Cristiani, claro, sí, que estaba utilizando su bodega para esconder el huevello del bodeguero? Totalmente, sí. Es que obviamente el bodeguero, pero este es el bodeguero de donde estaban guardadas. Sí. No de donde terminaron, que es Unifersa. Es donde salieron. Sí, es donde terminaron. Yo recuerdo, yo estaba trabajando en una ferretería y cuando nos robaban los camiones llenos de hierro, ¿sí? Entonces sabíamos en cuál ferretería en Sonsonate ir a buscar, porque ahí iba a terminar el hierro. Ajá. Aquí ya sabían dónde ir a buscar el abono, porque iba a terminar en las bodegas de Unifersa. Igual cuando te roban el carro, ya sabes a dónde ir a comprar las partes de tu mismo carro. Cabal. Ok, bueno, ahí estamos hablando y nos vamos a otro huevello. Nos vamos al siguiente, Uy, este angelito que vas a poner en la pantalla, este angelito sí ha sido uno de los más malacates que yo Bueno, conozco. dicen que el señor tenía un menú de precios por servicios del MOP. Wow. Si tú querías a la carta cambio de sentido en una calle, pagabas sí, tanto, querías redondar tanto, querías una vía tanto. Y en este caso tuvimos irregularidades. Y si le pavimentaba la calle a alguien importante, tanto. Tanto también. Irregularidades, malas licitaciones y falta de supervisión del MOP en un proyecto que se llamaba Caminos Rurales Sostenibles. Sí, me acuerdo. Me recuerdo que era un programa muy importante porque iba a conectar mucho de las carreteras con las fincas y los terrenos donde se iba a comenzar a trabajar y retrabajar el agro. Sí. Pues básicamente durante la ejecución del proyecto hubo irregularidades bastante serias y una falta de supervisión por el valor de 40.3 millones de dólares. Esos hechos, conocidos públicamente en diciembre de 2006, involucraban a los exministros de Obras Públicas José Ángel Quirós, actual director ejecutivo de FUSADES, y David Gutiérrez, que en ese tiempo se volvió después el ministro de Obras Públicas de SACA. La Corte también abrió un proceso judicial por el mismo proyecto, donde se establecían 11 irregularidades en el manejo de más de 13 millones de dólares en la construcción de los tramos de las calles de Chapeltique, San Francisco Gotera, Santa Elena Jucuapa, La Cofradía, San Alejo y San Pedro Nonualco y Santa María Ostuma. Pero ahí le sacan unas cuantas callecitas y son más. 13 millones de dólares. Entonces, sumando los dos, llegamos a los 53.3 millones de dólares. Estamos hablando del ex ministro de Obras Públicas, Gutiérrez. Un caso impune. Pero este jodido tiene cuello. No hemos hablado de la Diego de Holguín todavía. No, por eso, este jodido tiene cuello. Está bien conectado, mejor habla vos, porque a mí me puede mandar a matar, porque David Gutiérrez, mi respeto. A todos han topado y a este niño Cantón de Viena. Es más, el que llegó a limpiar toda la suciedad que él dejó, a él casi lo meten preso, sí, a Nieto. Apenas a Nieto. Y no al que causó todo el daño. Y no al que ensució. Hay que alguna gente tiene toda la suerte del mundo. Qué bonita familia. Corriendo rápidamente al 2004, ya llevamos promedios de 10 millones en estos. Qué bonito tener que alguien escriba un cheque a uno así, ¿verdad? Sí, pero ese cheque ¿de cuánto? Esa es una fotocopia scan de los dos lados de uno de los cheques de Taiwán, cortesía del faro.net,
Al frente podemos ver, obviamente, cómo se escribió el cheque, que era a nombre de el licenciado Francisco Guillermo Flores Pérez, Presidencia de la República de El Salvador. Ese cheque no fue escrito a nombre personal, fue escrito a nombre y título de presidente. Ah, no viene a nombre del presidente Francisco Flores el cheque de 10 millones. Pero dice Presidencia de la República de El Salvador, lo cual significa trae el nombre que le identifica en su cargo, no como persona natural. Trae el nombre y el cargo. Eso significa que realmente nunca debió haberse remesado fuera de las cuentas del Estado. Es más, la práctica al recibir cheques así, hay un protocolo en Cancillería, la práctica es que ese dinero se debió haber entregado a la gente encargada de cooperación y ellos se hubieran encargado de canalizar ese dinero hacia el lugar correcto. Bueno, entonces esos 10 millones de dólares son los famosos que... Son 10 millones que fueron, por los cuales fue acusado Francisco Flores de lavado de dinero y de cohecho. Sin embargo, en las entrevistas él dijo que era mucho más que eso, nunca dijo cuánto, pero se intimó que era arriba de 15 millones y se intimó que obviamente todo iba a sus destinatarios apropiados. Luego, el reportaje del Faro, que fue muy efectivo, nos dio un listado de a quién se le distribuyó dinero de los 8.5 millones de estos 10, y todas ahí estaban miembros del Partido Arena, el Partido Arena, diferentes cuentas de campaña del Partido Arena, y al final el hijo de Francisco Flores nos dio un video que nos rompió el corazón, pero diciendo que siempre los destinatarios siempre habían sido Arena, y solo fue hasta eso que tuvimos declaraciones de el presidente del COENA, Jorge Velado, declaraciones que dio a la prensa un día, donde admitió al fin que ese dinero sí fue a las cuentas de Arena y se usó para la campaña de Saca. Lo cual también ha quedado calladito. Por el momento... Bueno, calladito no, porque la bulla se ha hecho, pero no... Bueno, al morir Flores, el delito penal ya se le extingue. Pero de él. La acusación de enriquecimiento ilícito que le hicieron también se extingue. ¿Y el destinatario, el que recibió la plata? Ahí no han hecho absolutamente nada. No hay acusación contra... sabemos quién se llevó el dinero, pero no hay acusación contra el partido, ni tampoco los representantes legales del partido, ni tampoco los receptores finales del dinero. Para que sea un caso de lavado de dinero y alguien sea acusado de recibir dinero lavado, hay que probar que el dinero fue ilícito. Sí. Y ahí en el cheque mismo está la clave. Ok, ¿otro robito? ¿Otro más? Otro más. Bueno, este no es robito, este es robote. Este es el caso confesado del expresidente Saca, que sabemos que confesó 300 millones de dólares desde el año 2004 al 2009. Es importante reconocer que en esa misma confesión, él confesó que habían 70 millones de dólares que se fueron en sobresueldos y nombró muchos de los receptores de esos sobresueldos. Salieron los documentos También firmados. hemos tenido copias que se han filtrado de los libros contables de Casa Presidencial durante ese periodo, y también de copias de recibos firmados de funcionarios, que muchos se han enojado porque los han sacado, pero no han probado que no son ciertos. Y ahí tenemos nombre y apellido, un gran montón de gente, son como 70 y pico de personas, 120 y pico de personas, que recibían hasta 15 mil dólares mensuales en efectivo. Tenían que firmar un papelito, no lo declaraban, entonces ahí hay dos delitos: recepción de dinero lavado o ilícito, que es un delito penal, y evasión de impuestos por no haber pagado los impuestos por haber recibido el dinero, que es otro delito. El tiempo se nos acaba y no van a salir los huevellos del FMLN. Ya vamos. Démosle.
Ok, me voy a saltar aquí. Rapidito, el primero. 41 millones, ¿qué son? 41 millones del caso de Hospitales Reza. ¿Y eso cómo fue? Bueno, básicamente 3 hospitales, 30.8 millones de dólares que fueron pagados por obras que no se terminaron. Terminaron en pérdidas de más de 11 millones de dólares de sobrepagos y en total son 41.8 millones de dólares que no sirvieron para nada porque eso fue durante la administración Saca y durante la administración Funes tenieron que financiarlos otra vez. ¿Y cuáles hospitales fueron esos? San Vicente, Usulután y Zacatecoluca. Wow. Aunque también sabemos que el nuevo de la mujer, ¿cómo se llama? El nuevo hospital, sí, el hospital de la mujer, también fue parte de esos. Y vino Mauricio Funes para cubrir el hoyo. No, ahí sí creo que es importante reconocer que se delató y se denunció, pero sacaron otros préstamos para terminarlos. Y ahí sí los terminaron. Bueno. La montaña que se movió del Chaparral. Aquí ya estamos en la época del Ya estamos en la FMLN. época de Funes, 2010. 108 millones de dólares que se le pagó a la empresa Astaldi por algo que nunca terminó. Un hoyo. Lo único que quedó fue ese hoyo que ustedes pueden ver ahí. No sé si me puedo meter aquí para verlo. Ese hoyo... Aquí está. Ahí está el hoyo. Ajá. Ese es el hoyo. Eso vale 108 millones de dólares y se les movió la montaña, lo cual significa que nunca lo van a poder terminar ahí, tuvieron que hacer modificaciones, ahora va a costar alrededor de 3 veces más de lo que iba a costar y el costo de producir la energía por el costo de producir la planta vuelve prohibitivo el precio de cada kilowatt hora que produce la planta. Por el costo-beneficio. Por el costo de producirla. Hubiera sido mejor haberla parado y no continuarla e invertir ese dinero en otro tipo de energía eléctrica que continuar con eso. Pero aparentemente las empresas que diseñó ahí fue subsidiaria de Odebrecht. Aparentemente. Ok. Y luego nos lleva al caso muy sonado que tenemos ahorita. 2009 a 2014, 351 millones de dólares es lo que ahorita le achaca el fiscal general de la República a Mauricio Funes, quien por el momento está exilado, pero tengo un videíto aquí que me gustaría que todos vieran, y nos vamos a quedar calladitos porque aquí está el micrófono también, y esto fueron las declaraciones de Medardo González. Las declaraciones del secretario general del FMLN dejó a muchos con la boca abierta. Medardo González confesó que fue el mismo FMLN que le recomendó a Mauricio Funes que se quedara en Nicaragua por su propia seguridad. Pero Medardo González aún fue más allá. Dice que al ser consultados por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, avalaron el asilo político al exmandatario, a pesar de ser investigado por corrupción en el país. Opinamos al presidente Daniel Ortega que estábamos de acuerdo precisamente en esto. Que sí, el FMLN ha actuado, digamos, de manera directa y positiva, pidiéndole al presidente Daniel Ortega, Las revelas. Y básicamente ahí vemos que se hizo el arreglo para que el expresidente Funes obtuviera su asilo por parte del partido. Ahí me refiero a eso porque son dos cosas. Uno es ya la aceptación por parte del FMLN que había que encubrir a su expresidente para que no lo acusaran de corrupción en el país. Entonces, ahorita que estamos oyendo mucho bulla de parte de los candidatos a presidente, yo le pediría a todos los candidatos a presidente comiencen a pedir la extradición de Funes y prometan que una de las obras de sus primeros 100 días van a hacer una carta a Ortega para que devuelva a Funes y le quite el asilo. Son 351 millones, ¿cuántas medicinas? ¿Cuántas escuelas? Luego tenemos rapidito ahí 2012,
No sé si me ayudan ahí con la pantalla. Milagro Navas benefició con $200,000 de fondos municipales a empresas de Carlos Calleja. Ahí tenemos en el 2013 $500,000 de Sigfrido Reyes. Pero ¿cómo fue eso de Calleja? Tratos entre municipalidad y una empresa privada para beneficiar. Esto fue en temas de gift cards. Y básicamente la idea es beneficiar a una empresa. ¿Y eso es en del español partido. qué significa? Gift cards, tarjetas de regalo. Ah, entonces Milagro Nava le daba tarjetas de regalo por víveres o alimentos a las personas y las personas iban al Super Selecto. Eran bonos de consumo por $150. Pero ahí, ¿cuál es la corrupción? Porque yo no veo No, eran para la directiva de la alcaldía. O sea, no eran para el pueblo, los residentes. La directiva. Esto era para funcionarios de la alcaldía. Ah, pero vaya, son empleados municipales, pues, Sí. y recibían algo a cambio. Correcto, O con sea, dinero de la alcaldía. Por eso, pero ¿cuál es la corrupción ahí? El hecho de que nunca se hizo una licitación y básicamente se financió, o se hizo el trato con una empresa del partido, afín al partido del cual pertenece la alcaldesa. Ajá, Entonces, esto debió haber sido una licitación. ¿Fueron cuánto? $200,000. $200,000. Pero hay una forma de licitar que dicen por libre gestión que no. Si hay emergencia, sí. No, hasta $40,000 creo Sí, pero que. esto es más, esto es mucho más. Pero han de haber sido varias compras, no una sola. Ahí sí no sé. No, Pero no al creo, final no del creo- día, no creo que la Milagro sea tan tonta. no, pero la intención es que se use eso cuando hay emergencia. Sí. No es porque es más fácil hacerlo. No, por ejemplo, sino en que- Navidad puede ser, vaya, en junio, digamos, la alcaldía pacta darle un bono. Siempre que hay campañas y hay elecciones, la alcaldía usa esos mecanismos de darle bonos de canasta Esto fue en el básica. año 2012, en mayo, el mes de mayo, una sola compra. 2012 hubieron compras, en mayo, no, ni habían ni presidenciales ni nada, ya había pasado. Bueno, sigamos. 2013, $500,000, Sigfrido Reyes compra terrenos del IPSFA a precios reducidos preferenciales. Y obviamente es una de las razones por las cuales su expediente está en probidad ahorita siendo investigado. 2014 sale el libro de el doctor Arias sobre los 37,000 millones de dólares, el manual de la corrupción de Arena. Muchos de los casos que hemos tratado aquí están dentro de eso. En el 2014, fiscal investigó a Hugo Martínez por el destino de 38 millones donados por Taiwán. Pero no fue eso que salió diciendo Hugo Martínez, que no era él hoy en la campaña presidencial. No, eso era sobre el pasaporte diplomático. No, hablaba de un dinero. Yo no le di seguimiento a esa noticia. Que dice que fue el de Relaciones Exteriores anterior a él. Pero esto habla o sea, que es un tratamiento Una similar. malversación a en la los- cartera del FMLN, del Estado del FMLN. Básicamente un tratamiento similar a los 10 millones de Taiwán de flores. ¿Cómo fue ese chisme? Básicamente, Porque es de recordar que Hugo Martínez fue canciller de la República en los dos gobiernos del FMLN. Ante ello, Meléndez reveló que Hugo Martínez, el fiscal Meléndez, reveló que Hugo Martínez fue citado a la fiscalía para conocer el destino de 38 millones de dólares donados por Taiwán. Los indicios señalan que en el gobierno de Funes la cantidad donada fue utilizada para proyectos de Cancillería. Sin embargo, de esa cantidad 10 millones pudieron ir a parar a Casa Presidencial. Entonces están cuestionando 10 de los 38. ya sea Es una investigación que está haciendo el fiscal. ya sea Hugo o sea el anterior, es en el gobierno del FMLN. Ese es dinero recibido durante el gobierno del FMLN, de Mauricio Funes. Pero creo que eso se lo gastó él en ese programa hablando con el presidente, algo así es la bulla. Sergio es el chismoso, porque Sergio aquí lo dice que en eso se gastó ese pisto. Ahí sí no te puedo comentar. Ok. 2015, evasión y elusión fiscal supera los 2,000 millones de dólares. Francisco Lazo, un economista muy respetable, hizo un análisis muy detallado. Estimó que más de 2,000 millones de dólares se van en evasión fiscal al año. 2016,
El ex fiscal Luis Martínez vendió justicia de acuerdo al Tribunal de Ética Gubernamental. Aquí les tengo un videíto para los que no se enteraron. ¿Qué pasó con mi ratón? Los que quieren ver el abrazo. Así es como se entregaban los sobresueldos. Y ese video es sin sobre, ese es así a capela, ¿verdad? Ahí está Mecafé buscando el fajo de billetes adentro de ahí. Yo vi ese video. Ahí saca el rollo, no, ya lo va a sacar. Con la mano izquierda, la mano derecha creo que lo saca el rollo. Ah, no, ahí está, con la mano izquierda saca el rollo, el fajo de billete. Ese fajo de billete quizás como de más de 10,000. ¿Por ahí andaban? No, ese fajo es como de 15,000 porque está grueso. Por ahí andaban ahí lleva montos. El rollo, ahí va se la lo mano. da. Ay, qué lindo ese abrazo. Y directamente al bolsillo. A la bolsita, se sientan. ¿Y cómo no lo van a tener topado al morro el maestro? Y ahí no se ve el sobre. Ahí se ve el cash. Exactamente, los billetes. Los billetes. Bueno, yo creo que ahí es suficiente, ya vimos. Luego tenemos más de $500,000 en el CITRAMS de sobornos para otorgar contratos. ¡Wow! ¿Sobornos? Sí. ¿De quién para quién? Aquí tengo sobornos, $540,000, salario mensual de $4,500 dividido en 3 partes. Se le dio a los 3 transportistas salvadoreños y a la empresa que acordaron con la empresa argentina crear la empresa Subes, filial de El Salvador, con José Mauricio Cortés Avelar. Los otros 2 nombres no me salen. Pero y esto que no han juzgado. Eso solo fue para formar la empresa. Sí. Para que le otorgaran el contrato. Sí. Luego tenemos 2.4 millones que le están achacando, bueno, que ya le condenaron al monseñor de la honestidad. Exacto, al albañil del pueblo. Ya lo condenaron por 2.4 millones que tiene que restituir. Él ahorita está apelando eso, entiendo. Sí. Pero, o sea, un gran hoyo de dinero que encontraron. Sí. En el 2018, y esto fue hace aproximadamente 20 días, El Salvador fue evaluado en la posición 135 de 136 países en relación a desvío de fondos públicos de las instituciones. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que somos el segundo peor país en manejo de fondos públicos en las instituciones. ¿Del mundo? Del mundo. De 136 países, nosotros somos el número 135. Y solo Venezuela va después de nosotros. 135. Sí. Eso se puede ir en despilfarro. Uh-huh. Eso se puede ir en clientelismo. Eso se puede ir en robo, malversación, corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito. Se puede ir en todo tipo de desvíos del bien común, y al final del día regresamos al primer cuadro. ¿Tenemos más robos? Yo creo que por ahí termino. En esta primera parte. Y yo creo que sí. Me encantaría que tuviéramos 2 horas de programa, porque sí. tengo ahora, lo que sigue es cómo todos los partidos políticos han sido parte de esta trama y cómo tenemos todos los conglomerados del país, pero creo que eso es para otro programa. Yo en lo que estoy de acuerdo, y no sé cómo tú lo ves, Paul, que los partidos políticos que están en el gobierno hacen eso cuando tienen el poder total. Controlan la Corte Suprema, controlan la Corte de Cuentas, controlan la Fiscalía, la Asamblea Legislativa tienen mayoría. Es la única manera como pueden abusar de todo esto que han abusado y que no les pase nada. Eso es parte del problema. Si no están los controles y los contrapesos, entonces no hay nadie que le cuente las costillas. Y definitivamente para mí, si siguen gobernando
los mismos de siempre, no creo que este modus operandi cambie, Paul. Lo que queda bien claro es que no importa la ideología, o sea, no importa el partido. Aquí Izquierda, derecha. Solo miremos lo de las partidas secretas, 500 millones de 4 presidentes de Arena y 500 millones en 2 presidentes del FMLN. Estos salieron corregidos y aumentados. Hasta mejoraron, sí, o sea, velocidad máxima. Ajá, Matrix. Sí, pero yo creo que el rápido y furioso, le dice. Sí. Pero yo creo que aquí el punto es para nosotros los ciudadanos. Si nosotros nos damos cuenta, el objetivo de este programa es poner en perspectiva el hecho de que si nosotros le damos un cheque en blanco a cualquier candidato, terminamos con estos problemas. Si nosotros nos descuidamos de vigilar, si nosotros no participamos como ciudadanos, entonces esto es lo que sucede. Y si eso es lo que sucede, ¿qué tipo de país le vamos a entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Porque para nosotros ya sería muy tarde. Los milenios como Will Salgado todavía tienen un poco de futuro adelante. Sí. Pero para la gran mayoría de nosotros, el país que le vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos es lo más importante. A mí me daría vergüenza entregarle el país a mi nieto en estas circunstancias. Yo no sé usted, pero creo que es importante asegurar que no le damos a los mismos capataces de siempre el chance de robarse la cosecha otra vez. Hemos tenido 20 años gobierno disque derecha y vean los resultados. Hemos tenido 10 años disque izquierda y vean los resultados. Pueblo salvadoreño, hoy en estas próximas elecciones, usted tiene una decisión muy difícil. Pero recuerde que estos dos partidos pícaros, que ya gobernaron uno 20 años y el otro 10, estos se hacen ver como que son los redentores, a pesar de que tienen los pies todos llenos de lodo. Y cualquier otro que tenga posibilidades de ganar, que no sean ellos dos, ese sí es delincuente, ese es malo, ese es deshonesto, ese no le queda grande la camisa, ese no sirve para gobernar. Solo ellos pueden gobernar, solo ellos saben gobernar. Pero mire el estilo de gobierno que han hecho en 30 años, Paul. Y no se puede lavar con solo lavar el chaleco. La mancha da. La mancha queda. Bueno, Paul, para cerrar el programa. Básicamente, avisados. O sea, el objetivo de esto es que no nos olvidemos. No podemos tener memoria corta cuando le vamos a dar 6,000 millones, 6,500 millones de dólares de presupuesto, siguiente presidente. Cada año. Cada año. Por 5 años. Más de 30,000 millones de dólares. 30 más de millones. 30,000. Bueno, pueblo salvadoreño, hoy en estas elecciones usted tiene la decisión en sus manos. Nuestra obligación es alumbrarle el camino y que usted decida. Pero no decida por inducción, no decida por campaña sucia, no decida por el que más sale en la radio y por el que más sale en la televisión, porque ese que sale más en la radio, en la televisión y en los periódicos es el que está poniendo más plata para ganar. Pero esa plata no la está gastando, esa plata la está invirtiendo para recuperarlo en los próximos 5 años cuando sea gobierno. Amigos, nos vemos el próximo programa, mañana viernes. He invitado a 2 personajes de Arena. Ahí están que solo son cuentos, que vienen, que no vienen, que me cambian la historia. Después se enojan los de Arena, porque dicen, Will solo nos vuela la riata, pero yo los invito y no vienen. ¿Qué hago, Paul? Dime. Los invito y no vienen. Bueno, hay que ponerle nombre a la silla de ausente. Sí, pero si no vienen, me voy a entrevistar yo solo. Monólogo. O terminamos la presentación, me llamas. Te llamo mañana para terminar la presentación. Si no viene Margarita Escobar, que la he invitado, y ahí está que les cuento que viene, que no viene y que no quiere venir todo el programa, no que parte del programa. Margarita me firmó la pieza de correspondencia de la no prescripción de delitos de corrupción y delincuencia económica. Ah, mira qué linda. Mañana le pregunto por eso. Sí viene. Amigos, pasen buenas noches. Que Dios nos bendiga a todos.